24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, según los lugares de donde se nos está escuchando. Muy buenas tardes o buenas noches a ti, a los equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes que están ahí al otro lado del micro, al otro lado de la cámara. Buenas, buenas. Hoy continuamos y finalizamos nuestras reflexiones en torno a la epístola a los romanos. Hemos hecho todo este camino de 8 programas dedicados a esta epístola y el tema que hoy nos ocupa sería saludo y últimas recomendaciones. Usaremos como referencia el capítulo 16 de la carta a los romanos. Saludos y últimas recomendaciones, capítulo 16 de Romanos. También les recordamos que si en algún momento del transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, pueden hacérnosla llegar a nuestro WhatsApp al 698-6806-96 para los que están dentro de España, y aquellos que nos escuchan fuera de España anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96 pueden hacernos llegar sus aportes y comentarios. A cumplir tus leyes. Antes de comenzar, pues nos ponemos en las manos de Dios. Adelante, Juan María. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más tenemos la alegría de poder dirigirnos a ti en oración, pidiéndote tu bendición, pidiéndote tu ayuda y tu dirección en este programa. Y lo hacemos, Señor, con la plena confianza de que tú nos escuchas, que eres tú quien nos ayudas a que a través de este programa sencillo de Radio Anglicana podamos transmitir esperanza, podamos transmitir alegría, gozo a quienes nos escuchan y sobre todo, Señor, confianza en que eres tú quien diriges todas las cosas a pesar de los errores que cometemos los seres humanos. Nos acordamos hoy también y siempre, Señor, de quienes están viviendo situaciones límite en este mundo y te pedimos tu bendición también para ellos. Y te agradecemos, Señor, que nos escuches siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mi sendero, tu palabra es la luz. Saludamos de manera especial a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones y los que nos ven y nos escuchan en la página web de radioanglicana.es y en nuestra página de Facebook. También a los hermanos que nos siguen a través de la retransmisión de la página de Iglesia Anglicana España e Iglesia Anglicana de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como anunciamos anteriormente, como les anunciamos, hoy finalizamos estos estudios y estas reflexiones en torno a la carta a los romanos y pues nuestro tema de hoy es el saludo y las últimas recomendaciones que encontramos en el capítulo 16 de esta carta a los romanos. Así que pues vamos a dar inicio y esperando que sea de gran bendición para vosotros el programa de hoy.
Bueno, Juan Mari, para comenzar, ¿qué dificultades encontraríamos o qué dificultades plantea este capítulo 16? Pues mira, Noel, ya de entrada, para el lector de a pie de las Sagradas Escrituras, como somos todos nosotros, este capítulo plantea pues una dificultad primera, que es que cuando el lector llega a él, o cuando abre su Biblia por la Epístola a los Romanos, capítulo 16, de pronto se encuentra con una lista de nombres. Una lista de nombres en los que el apóstol envía saludos a este, saludos al otro. Y claro, normalmente hoy cuando nosotros, como digo, los lectores de a pie de la Sagrada Escritura, nos encontramos con páginas como esta o capítulos como este, en los que aparecen listas de nombres, pues hay muchos que podemos tener la tendencia a decir, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros ya, o conmigo, es una lista de gente que no sabemos ya ni quién era, pasamos página y entramos a otro texto. Eso es una dificultad. Y es un error, porque como se ha comprobado incluso en las listas de nombres de las genealogías del Antiguo Testamento, que tanto suelen asustar al lector actual, pues si las leemos con atención, puede haber grandes enseñanzas. Por otro lado, aquí en la Epístola a los Romanos, en este capítulo 16, encontramos también otra dificultad añadida, además de esta que decimos, ¿no? El hecho de que una lista de nombres siempre pues desalienta un poco al lector. Encontramos también ya, y ahora a otro nivel, cuando ya pues leemos comentarios sobre la epístola o cuando nos informamos un poquito más sobre ella, el hecho de que son bastantes, no es uno, ni dos, ni tres, ¿no? Son bastantes los estudiosos actuales, los eruditos o exegetas, como se les suele llamar, que han señalado este capítulo 16, en todo o en parte, como algo que no formaba parte de la epístola, digamos, original, de la primera redacción de la epístola. Y consideran o piensan estas personas que toda esta lista que aparece ahí es un añadido posterior de alguien que lo que hizo fue pues añadir a la epístola pues una lista de nombres con saludos que habían sido dirigidos por el apóstol San Pablo a creyentes probablemente de otra congregación, no exactamente de Roma, y algunos apuntan que tal vez sería la iglesia de Éfeso. No podemos ni afirmar ni negar de manera tajante o de manera radical que estas hipótesis de trabajo puedan ser reales o no. Lo que sí queremos reconocer, y ya de entrada, es que, como decíamos, es un capítulo que merece la pena ser leído, aunque al principio pues asuste un poco, ¿no? Decir, bueno, pero esta gente ¿quién era? ¿No? Si no, esto no tiene nada que ver con nosotros, porque ahí se encierran más que simples nombres y saludos. O sea, hay enseñanzas que se derivan de este capítulo y que nos enriquecen a todos, ¿no? Cuya lectura enriquece realmente a todos. También menciona, ya que hablaste de lista, menciona, aparte de los muchos nombres que encontramos, ¿qué personajes podríamos decir que serían los destacados entre todos esos que menciona San Pablo? Sí, pues mira, hay algunos que se conocen bien por otros escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Mira, algunos, por ejemplo, son, mira, ahí se menciona a una tal Febe, ¿verdad? Febe, que es diaconisa, ¿no? Se la menciona como diaconisa, ¿verdad? Se menciona también a aquel curioso matrimonio compuesto por un tal Aquila y una tal Priscila, que según el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron compañeros y fueron colaboradores de San Pablo en la evangelización, o sea que eran personajes de todos conocidos, ¿no? O también se menciona a Tercio, bueno, el mismo Tercio, que es el amanuense, el secretario de San Pablo, dice, yo Tercio, que he escrito la epístola, también os saludo en el Señor. Un dato muy curioso, ¿no? Y hay otros nombres que solamente conocemos por este capítulo, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si se mencionan como tal, y se mencionan en un documento que iba a ser leído en la iglesia, eso significa que eran nombres de personas importantes para el apóstol, ¿no?
como incluso se menciona algunos amigos, algunos parientes suyos que eran cristianos, pero que debían ser conocidos de la Iglesia, porque si no, no se hubieran mencionado. Es decir, que no es simplemente una lista de nombres sin más. Cada nombre, aunque nosotros ya no sepamos exactamente cómo o sean para nosotros desconocidos en su mayor parte, sin duda que para las comunidades primitivas de la Iglesia esos nombres encerraban mucha información, encerraban pues a lo mejor un gran testimonio cristiano que no nos ha llegado a nosotros, pero que sí lo conocían ellos. Por lo tanto, es un documento importante. En una parte de la epístola, en la parte final, hay un momento en el que Pablo les ruega a los hermanos de la iglesia de Roma que se aparten de los hermanos que crean divisiones y tropiezos contra la doctrina. ¿A qué se refería y cómo lo podemos aplicar nosotros hoy? Nos preguntan. Bueno, pues la pregunta tiene realmente mucha importancia, porque eso que está describiendo ahí el apóstol San Pablo, pues como vemos, no terminó en su momento, no terminó en su época, sino que es algo que desgraciadamente ha continuado en la historia del cristianismo hasta el día de hoy, y que todo nos da a entender que mientras el mundo sea mundo y mientras los seres humanos seamos seres humanos, pues esos mismos problemas pues seguirán existiendo en la Iglesia del futuro. A ver, en la época en la que vivió, el apóstol San Pablo, el cristianismo, aunque estaba, pues digamos, naciendo, ¿verdad? En aquel momento se estaba afianzando, se estaban creando las primeras comunidades, no ya en Palestina, sino incluso ya en el área mediterránea, lo que se llamaba la cuenca mediterránea, y por lo que entendemos había llegado incluso a Italia, algo que era muy importante, y a la capital. Bueno, pues ese cristianismo naciente, pues era inevitable que engendrara también en sus comunidades o en el seno de los que eran creyentes, pues que generase también, pues digamos, bandos contrarios. A ver, hay un dicho por ahí recogido del gran reformador Martín Lutero, donde él afirma lo siguiente, ¿no? Y él dice: allá donde se predica el evangelio, surge de inmediato un falso evangelio. Es decir, que la predicación del evangelio, pues lo quiera o no, va a generar una reacción. Y muchas veces esa reacción va a ser un falso evangelio que va a intentar oscurecer o va a intentar, incluso si le fuera posible, eliminar el evangelio verdadero. En la congregación, la iglesia de Roma, las congregaciones de Roma que existieran en aquel momento, evidentemente debía haber un fermento de falsa doctrina. Podemos imaginar, por el momento en que San Pablo escribe esta epístola, podemos imaginar que esa falsa doctrina debía ser la misma que encontramos en Gálatas, ¿no? La epístola a los Gálatas y la epístola a los Romanos son, pues, equivalentes, ¿no? Una dirigida a un cierto tipo de congregación y otra dirigida, pues, a otras congregaciones de otra manera. Pero el problema debía ser el mismo. Y el hecho de que San Pablo, si recordamos bien, en los primeros capítulos hablaba un poco de esa pugna con los judaizantes, que va a ser el tema fundamental en Gálatas, podemos imaginar que las divisiones o las rencillas o ese tipo de problemas internos que se encontraban en la iglesia de Roma, pues debían ir por ahí. Probablemente personas que eran judaizantes, personas que seguían al apóstol, así lo da a entender el apóstol en la epístola a los Gálatas, y que allí donde él predicaba y donde él estableció una congregación cristiana, automáticamente se introducían ellos para deshacer la obra apostólica y para decir que Pablo, Saulo de Tarso, estaba predicando un falso evangelio, etcétera, ¿no? Y que había que regresar a la antigua ley de Moisés y todas estas cosas. A ver, el consejo del apóstol, como nos preguntan claramente, bueno, pues el consejo del apóstol es apartarse de este tipo de personas, ¿no? Que crean divisiones. Es lo más sensato, lo más sensato. Como sucedía entonces y sucede siempre, y todos sabemos muy bien, este tipo de personas o grupos normalmente se caracterizan porque lo que buscan es, la palabra exacta sería notoriedad.
buscan tener un público que les aplauda, un público que les haga eco, un público que, si es posible, hasta los adore, ¿no? A ver, si no lo encuentran porque no tienen éxito, porque no se les hace demasiado caso, normalmente se van y se dirigen a otro lugar, ¿no? Para hacer exactamente la misma función destructiva, ¿no? A ver, el ideal sería, lógicamente, que estas personas cambiaran de actitud y se dieran cuenta de que el camino por el que van no es el correcto. Pero como muchas veces eso no sucede, o la mayoría de las veces no sucede, el consejo apostólico es el más prudente, ¿eh? Es decir, apartarse de este tipo de personas, porque la intención que tienen es crear problemas, crear divisiones, crear disensiones, generar disputas. Es posible que en este capítulo, Juan Mari, tengamos evidencia de un ministerio femenino, o sea, que las mujeres estaban incluidas en el orden sacerdotal. Pues sin duda sí, y tenemos que decirlo de esta forma, sintiéndolo mucho y mal que les pese a quienes no quieren ver mujeres consagradas al servicio de Dios y al servicio de la Iglesia en el santo ministerio. San Pablo menciona, hemos dicho antes, a una mujer que se llama Febe, una mujer que era griega, que era diaconisa de Cencrea, un pueblo, una localidad griega muy cercana a Corinto, vecina de Corinto, ¿no? Bueno, pues si esta persona, Febe, era reconocida como diaconisa de la Iglesia, eso quiere decir que había sido no solamente reconocida como tal, sino incluso que había recibido la ordenación correspondiente por parte de algún apóstol, evidentemente el propio Pablo, que es quien funda la iglesia de Corinto. Febe era un miembro del clero de aquella época y, por lo que parece, era una hermana pues con grandes cualidades, se la menciona precisamente por eso. Y también, según una tradición, era ella la que llevó la epístola a los romanos desde Corinto, desde Cencreas, hasta la ciudad de Roma. En fin, sin duda alguna fue una persona importante, destacada y reconocida en la Iglesia antigua, y se dice que era ni más ni menos que diaconisa. Pero aparecen más. Perdón. Hemos mencionado antes a un matrimonio, ¿verdad? Este matrimonio de amigos y colaboradores de San Pablo Apóstol en el ministerio, que aparecen ya en los Hechos de los Apóstoles, y que eran judíos de origen como él. El esposo se llamaba Aquila, un nombre típicamente romano, y la esposa se llamaba Priscila, que también es un nombre romano. Debían ser judíos, evidentemente italianos. Bueno, lo eran de hecho. Bueno, pues Priscila, que es esposa de Aquila, aparece siempre junto a su marido y siempre colaborando en el ministerio con el apóstol San Pablo. O sea, que eran colaboradores muy directos ambos. Y en ningún momento se hace una distinción, ni se dice que Priscila era menos que Aquila o que Aquila era más que Priscila. Al contrario, se los menciona siempre como una pareja consagrada a la evangelización y a las labores que el apóstol San Pablo realizaba. Es decir, aún siendo una mujer, ella estaba directamente vinculada al ministerio apostólico, al ministerio de la evangelización. Pero encontramos más todavía. Menciona el apóstol San Pablo en este capítulo de los saludos a dos personas que se llaman Trifena y Trifosa. Dice que eran obreras en el Señor, es decir, gente que trabajaba en la obra de Dios. No indica qué cargo tenían o no indica cuál era su responsabilidad, pero para nombrarlas de esta manera y para señalarlas de esta manera en un escrito público, eso significa que eran mujeres reconocidas por todos como obreras fieles. No son las últimas. Ahí aparece también una tal María, que también había trabajado mucho en el Señor y que algunos pues habían querido identificar
ni más ni menos que con la Virgen María, ¿no? Con la madre de nuestro Señor. Bueno, esta identificación no tiene demasiado peso, de hecho no hay nada que indique que sea la Virgen María, pero sí se dice que es una mujer que se llama María y que también es una obrera destacada en la obra del Señor y que todo el mundo la debía reconocer como tal, y por eso se la menciona. Y luego, pues aparece también alguien que se llama Junia, esposa de un tal Andrónico. Y el apóstol San Pablo dice que son parientes suyos, Andrónico y Junia. A ver, hay algunas ediciones de la Biblia que han traducido Andrónico y Junias como si fueran dos hombres. Sin embargo, el nombre Junia, tal como aparece en el texto griego de la epístola a los romanos, indica más bien que es un nombre femenino. O sea, que no se llamaba Junias, sino Junia, un nombre de mujer. Y el apóstol dice de ella y de Andrónico, que debía ser su esposo, y que eran parientes de él, que también eran apóstoles. Lo que significa que ahí se está mencionando a una mujer apóstol. Una mujer apóstol, ¿qué significa? Una mujer que era alguien reconocida como autoridad juntamente con Andrónico, y que era alguien que también estaba dedicada a la proclamación con autoridad, a la proclamación con fuerza, con convicción del nombre de nuestro Señor Jesucristo, del nombre de Cristo resucitado, y la proclamación de buenas nuevas a todos los que los escucharan. Es decir, que realmente hay un testimonio real en esta epístola, en este último capítulo, e incluso aunque no fuera realmente un capítulo propio, sino añadido a posteriori, no importa, es un testimonio real de que en la Iglesia antigua, no es el único texto del Nuevo Testamento que lo deja entender, es un testimonio de que en la Iglesia antigua existió un ministerio femenino. Y además de esto viene también refrendado por otros documentos un poco más tardíos ya. O sea, sí, efectivamente, se hace eco de esa realidad. ¿Cuándo sucede, Juan Mari, en el cristianismo el hecho de quitarles, yo creo que no hay mejor palabra que esa, quitarles el ministerio ordenado a las mujeres? ¿Cuándo sucede más o menos? Pues sucede más o menos a principios de la Edad Media, a finales de la Edad Antigua, principios de la Edad Media. Y es un proceso, lo mismo que la Iglesia, desgraciadamente, en su historia sufrió otros procesos, otros lamentables procesos que han hecho daño a la Iglesia cristiana a lo largo de muchos siglos. Es un proceso que se inicia ahí. Y es un proceso que se inicia ahí, pues sin duda por una creciente mentalidad de minusvaloración de la mujer, o una creciente mentalidad incluso de asociación de la figura femenina con la figura del pecado, el pecado original. A ver, en la Edad Media, por ejemplo, había oraciones que decían en contra de la mujer, en fin, en ciertas ceremonias litúrgicas en las que se leen cosas tales como ella fue la que introdujo el pecado en el mundo, ella fue la que arrojó a Adán, se refiere a Eva evidentemente, pero Eva como figuración del género femenino, la que arrojó a Adán de los goces del paraíso, ella fue a la que maldijo pues no sé quién, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Hay al final de la Edad Antigua un proceso de oscurecimiento del mensaje cristiano en la propia Iglesia, que hace que se tomen posturas extremas que nunca se debieran haber tomado. Una de ellas es esta, ¿no? El hecho de ir relegando a las mujeres pues hacia pues un tipo de monasticismo femenino, órdenes religiosas, pero que no tengan realmente un ministerio sacerdotal, un ministerio pastoral que llevar adelante, ¿no? Lo cual fue un grave error. Por no mencionar más que otro también conocido, a finales de la Edad Antigua, para ser más exactos, y comienzos de la Edad Media,
se da en la Iglesia, sobre todo en Occidente, un movimiento, una mentalidad, empieza a generarse ahí una mentalidad según la cual todo lo referente a la vida matrimonial implicaba un pecado, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la idea, que luego cristalizará ya en la Edad Media, en la idea de que los clérigos, para estar mejor consagrados al servicio de Dios y de la Iglesia, debieran ser forzosamente célibes. Estas ideas que empiezan en un momento determinado y que luego se materializan, a ver, no surgen de la noche al día, ni se pasa de una situación a la otra en cuestión de una semana. Pueden tardarse siglos. Pero el problema es que son ideas que surgen en un momento dado y van calando poco a poco en la mentalidad de la gente hasta que llega un momento en que se convierten en dogma o se convierten en ley. Y eso ha sido algo trágico en la historia de la Iglesia. Hay que decir que a partir del siglo XIX, finales, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en algunos casos un poquito antes, en la primera mitad ya, algunas iglesias, normalmente iglesias históricas, iglesias cristianas, bien cimentadas, pues han empezado o empezaron ya a darle la vuelta a esta cuestión de eliminar o arrinconar a la mujer para que no tuviera participación en el ministerio sagrado, ¿no? Creo que los primeros en tomar esta decisión fueron metodistas americanos, norteamericanos, perdón, estadounidenses, evidentemente, y también luteranos europeos, luteranos alemanes y escandinavos, y a partir de ahí, pues otras iglesias protestantes también. Rebobinando un poquito, Juan Mari, podríamos entonces decir que Pablo transmite al mundo, a través de el nombrar a estas mujeres que tenían autoridad en la iglesia, sí, de que el género no es un obstáculo para evangelizar y para llevar la palabra de Dios al mundo. Lógico, ahí tenemos ese texto tan famoso de la Epístola a los Gálatas, donde San Pablo dirá claramente, el mismo San Pablo, de que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, que Dios, cuando llama al sagrado ministerio, Dios no llama a sexos, Dios llama a personas y las dota, las provee de dones concretos que harán que esas personas, ya sean varones o hembras, hombres o mujeres, pues puedan ejercer ese ministerio. Y aquí, mira, ahora ya que no pensaba yo que íbamos a tocar este asunto, pero ya que lo has preguntado tú, Noel, pues ahora me permito añadir algo. Sin duda, muchos de nuestros amigos radioyentes están acostumbrados a leer en ciertos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento concretamente, y de las epístolas paulinas, ya sean de las protopaulinas o las que se llaman pastorales, algunos versículos o algunos textos en los cuales parece o se da a entender que el apóstol se opone abiertamente al ministerio femenino, ¿no? Como unas palabras, porque yo no permito que la mujer enseñe, cosas así. Bien, hemos de decir que, siendo honestos, esos textos hay que tener cuidado con ellos, porque no están en los mejores manuscritos, ¿eh? Y varios eruditos han señalado que pueden ser muy bien añadidos posteriores de una época ya, allá por finales de la antigüedad, cuando había gente pues que decía la mujer no, y entonces al copiar la epístola concreta, pues añadían esa explicación. Claro, al añadirse a una copia, el siguiente escriba o el siguiente amanuense que lo copiaba todo lo que le habían entregado la epístola con añadidos. Y es así como se van añadiendo en ocasiones a los textos bíblicos algunas explicaciones de alguien que lo puso allí para explicar algo o para aclarar algo, se ha incluido ya en el texto y se ha editado. Pero cuidado, a ver, el apóstol San Pablo, en principio, incluso, bueno, hemos conocido incluso a personas que han acusado a San Pablo apóstol de misoginia, ni más ni menos, ¿no? Ya como si era alguien que odiaba a las mujeres.
Eso es absurdo, eso es completamente erróneo. O sea que hemos de leer los textos sagrados con cierta circunspección y también con cierto cuidado. Y en este sentido, acudir a versiones críticas de la Biblia, donde se cotejan textos y manuscritos, es importante. O sea, no hay en el Nuevo Testamento realmente ningún tipo de oposición o ningún tipo de prohibición, como algunos han querido, de que la mujer ocupe los ministerios a los cuales Dios la llama. ¿No? A los cuales Dios la llama, que no la llama la iglesia, que no la llama una persona concreta, que no se llama a sí misma, no se llaman a sí mismas, es Dios quien las llama y las provee de una serie de dones que lo sabemos muy bien quienes tenemos no ya la suerte, sino la bendición de tener hermanas compañeras de ministerio, pues que son realmente de una gran ayuda para la iglesia. Cambiando un poco de tema, seguimos analizando esta epístola. Hay un momento en la parte final en el que Tercio pone su nombre en la carta y dice que él la ha escrito. ¿Por qué? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Hay quien ha dicho, por vanagloria, no quería pasar a la historia, no quería que su nombre se olvidara. No, sin duda que no es así, ¿no? Eso son afirmaciones hechas pues un poco demasiado a la ligera. A ver, si él, el copista, ¿no? O el amanuense, como decíamos, el secretario personal del apóstol San Pablo, pone su nombre y lo dice así de claro: yo, Tercio, que escribo la epístola, os saludo también, o también os saludo, ¿no? Eso es porque el propio apóstol lo quiso. El propio apóstol le debió decir: pon tu nombre para que sepan quién eres. Y desde luego eso significa que también era una persona conocida en aquellos ámbitos cristianos, y no solamente conocido, sino también apreciado por aquellos a quienes la carta iba dirigida. O sea, vamos a ver, como diríamos, es un rasgo simpático, ¿no? Un rasgo simpático, pues que indica, entre otras cosas, hermandad, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Mira, es Tercio quien nos ha escrito. Bueno, es el apóstol, pero Tercio es el amanuense, ¿no? O Tercio es el escriba o el secretario. O sea, lo hizo sin duda porque el apóstol así se lo pidió. Ya comentabas anteriormente, Juan Mari, de ese consejo que daba el apóstol Pablo, ¿no? De apartarnos de aquellos que creaban disensiones y divisiones. Y bueno, ya hemos visto esa parte de que donde se predica el evangelio siempre hay algo contrapuesto queriendo destruir la obra de Dios. Pero los motivos de escándalos que surgen y se ocasionan en la iglesia, ¿qué consejo podríamos encontrar por parte de Pablo contra los que son motivo de escándalo dentro de la iglesia? O sea, personas que causan problemas. Bueno, graves. Es evidente que en el contexto de Romanos, que es donde estamos, ¿no? Que San Pablo de Roma no debía conocer más que de oídas, era como decía él mismo al principio, ¿no? En el primer capítulo, es unas congregaciones que él personalmente no conoce. Él sabía de Roma, por lo que habíamos visto en su momento, que era una iglesia de un magnífico, no de buen testimonio, sino magnífico testimonio en toda la cristiandad, ¿no? Y que en la cristiandad naciente de aquella época, ¿no? Y que era una iglesia alabada y una iglesia que muchos consideraban como modélica, ¿no? Pero claro, San Pablo, al hacer esta indicación, pues él entiende que incluso dentro de aquella congregación o de aquellas congregaciones romanas que eran tan modélicas, ellos no estaban libres de los problemas que existían en aquella época. Y pensemos bien que, conforme a lo que leemos en la epístola a los romanos, crear escándalo, crear división, se entendía como una cosa terrible. Y muy probablemente el apóstol es que no hace alusión a una cosa muy concreta, o sea, no dice que fuera un escándalo moral, ¿no? Por ejemplo, que hubiera gentes de mal comportamiento o de un comportamiento que ocasionara pues un desdoro al nombre de la iglesia o una mala fama, no.
Tal como leemos la epístola a los romanos, da a entender que ese escándalo era sobre todo un escándalo de divisiones de tipo ideológico, de tipo doctrinal, por eso habíamos dicho antes lo de los judaizantes, ¿no? O lo que también no está reñido con esto que decimos, porque solía ir siempre, y desgraciadamente va siempre unido, problemas de personalismos que quieren pues plantar sus reales, como se dice, y decir aquí el que dirige soy yo, o aquí el que manda soy yo, o aquí el que tiene razón soy yo, y busco público, busco partidarios para mí, ¿verdad? Pensemos que a lo largo de la historia de la Iglesia, la triste, porque ha sido triste, historia de la Iglesia, las divisiones, las herejías, incluso que a veces se les llama así, ¿no? Sobre todo a las de la antigüedad, los cismas que ha habido, en realidad siempre han tenido uno o varios nombres propios, ¿eh? Por detrás. Bueno, por detrás o por delante. Es decir, que por desgracia da la impresión a lo largo de la historia de que muchos de estos escándalos, porque la división de la Iglesia siempre es un escándalo, no hay que olvidarlo, es un pecado grave, la división de la Iglesia no se genera de forma espontánea porque sí. Siempre hay alguien, o en plural, alguienes, si es que se pudiera decir así, creo que no, pero nos entendemos, siempre hay alguien que está muy interesado en que esa división, que esa ruptura de la unidad se produzca. Y eso es realmente un escándalo. De ahí que, como decíamos, ¿no? Como leíamos en el texto de Romanos, el consejo apostólico está claro, es apartarse de esas personas. Esas personas, y en Gálatas lo dice todavía mucho más claro que en Romanos, esas personas, dice, buscan público, buscan partidarios. En Gálatas leemos, buscan gloriarse en vosotros, para que vosotros os gloriéis en ellos. Es decir, lo que quieren es un círculo que esté siempre a su alrededor, un círculo que dependa de ellos, un círculo que se sienta seguidor partidario de ellos, no exactamente de Cristo. La Iglesia en la época apostólica y siempre ha tenido muy claro que el único fundamento, que la única base, que la única piedra angular, que el único a quien realmente seguimos es Cristo y no puede haber otro. Fijémonos bien que todos los movimientos cismáticos y todas las divisiones que ha habido en la Iglesia y que se podrían haber evitado perfectamente, siempre tienen un nombre o varios nombres propios. Y eso el apóstol San Pablo pues lo debía saber perfectamente bien porque lo estaba viviendo en su época. El apartarse de ellos no significa un acto de falta de caridad, es decir, no queremos saber nada de ellos, fuera, no. Es también una manera de salvaguardar la unidad de la Iglesia y es también una manera de a esas personas, en cierto sentido, educarlas diciéndoles, aquí no tenéis éxito. Lo que vosotros enseñáis no tiene fundamento. La Iglesia no lo acepta. ¿No? O sea, es en realidad una invitación a decirles, cambiad de opinión, cambiad de actitud, pero si no pueden o no quieren cambiar de opinión o de actitud, pues lo mejor es apartarse de ellos, evidentemente, porque crean un problema. Y no olvidemos que el mayor escándalo de la historia de la Iglesia ha sido siempre las divisiones. Bueno, entrando en la recta final de nuestro espacio, tenemos dos preguntas, pero una de ellas, tal a como nos la han planteado, creo que no nos corresponde responderla a nosotros, pero aún así intentaremos darle un poco la vuelta. Hablando del ministerio femenino, Juan Mari, nos dicen de que por qué se hace tan difícil para una denominación, para una iglesia, el hecho de restaurar algo que ya tenían las mujeres, que las escrituras lo testifican y que luego en el transcurso de la historia la iglesia se lo quitó. Aquí me lo han expresado claramente, pero lo hablamos así como una generalidad. ¿Por qué se le hace tan difícil a una iglesia restaurar el ministerio femenino? Las iglesias en general, todas, no solo una, las iglesias siempre tienen
sobre todo las iglesias históricas. Las iglesias que no son históricas es otra historia, valga la redundancia, ¿no? Pero las iglesias históricas tienen, o tenemos, los que formamos parte de ellas, o de alguna de ellas, tienen algo muy bueno a su favor, que es precisamente su condición de históricas, su enraizamiento en una tradición apostólica, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Pero tienen algo muy malo también que se ha de reconocer, y es su antigüedad. Su antigüedad y su enraizamiento en tradiciones. Bien, hay tradiciones que son muy buenas, por ejemplo, las tradiciones apostólicas, las que encontramos, por ejemplo, pues en los credos, recogidas en los credos, recogidas en las liturgias. Eso es algo muy bueno, que eso es perenne, siempre sirve y siempre enriquece a la Iglesia. Pero otras tradiciones que se han ido desarrollando a partir, por ejemplo, de cambios de mentalidad, como decíamos antes, ¿no? La Iglesia antigua tiene mujeres en el ministerio, ya a finales de la Edad Antigua se está generando un espíritu de arrinconamiento de la mujer, que luego en la Edad Media va a ser ya definitivo, ya la mujer es apartada del ministerio. Claro, ahí se ha generado una tradición que ya no solo es teológica, también es cultural, que hace que dar el paso atrás, o sea, tener la valentía de dar el paso atrás y decir, se ha hecho mal, volvamos a los orígenes, devolvamos aquello a las personas, en este caso damnificadas, que son las mujeres llamadas al ministerio, devolvámosle lo que Dios les había dado. O sea, no es decir, vamos a hacerles un favor, o vamos a ser caritativos, o vamos a ser buenos, no, es lo que ya la Escritura testifica, como por ejemplo aquí en Romanos 16, que no hay ninguna razón para que no se mantenga, pues devolvámoselo porque se lo hemos quitado injustamente. ¿No? Claro, hay iglesias que saben dar esos pasos porque quizás no están tan atadas o no se sienten tan atadas a ciertas tradiciones, pero hay otras iglesias que sí, que se sienten atadas. Ahora, también hay que decir, porque esto lo conocemos pues directamente, ¿no?, que incluso en esas grandes iglesias que se sienten atadas, cada vez hay más voces, incluso voces sacerdotales, voces clericales, que reivindican este retorno a la normalidad. Y el hecho de que, aunque eso no sea la práctica habitual, tampoco se silencien, como se hubiera hecho en otros momentos, pues quiero decir que hay sectores dentro de esas iglesias que ven las cosas de otra manera. Antes habíamos mencionado también de pasada el celibato sacerdotal. Bien, el celibato sacerdotal solamente hay una iglesia actual que lo mantenga a rajatabla, ¿no? Pero incluso dentro de esa iglesia, que no tenemos por qué no mencionar, con todo respeto además, porque es la Iglesia Católica Romana, que son nuestros hermanos, ¿no? Bueno, pues dentro de la Iglesia Católica Romana, como se sabe muy bien, hay voces, y no una persona aislada y otra allá, no, voces, colectivos, incluso sacerdotales, están reivindicando el regreso a la situación antigua, ¿no? Nuestros hermanos también de las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, los popes no son forzosamente célibes, solo es quien quiere serlo, ¿no? Allí el celibato está únicamente restringido a los monjes y curiosamente a los obispos, lo que hace que muchos obispos no sean sacerdotes, sino que sean monjes, ¿eh? Monjes que acceden al episcopado, ¿no? O popes que no hayan nunca contraído matrimonio o que sean viudos. Pero bueno, es un celibato restringido, ¿eh? Es un celibato restringido. Y luego pues hay otras iglesias, como por ejemplo la Comunión Anglicana, en las que especialmente en lo que llaman la Iglesia Alta, la High Church, existe pues un cierto pensamiento que indica pues que el celibato puede ser un buen estado para un sacerdote, pero nunca se impone. Ningún sacerdote anglicano es célibe por obligación ni casado por obligación. El que desea ser célibe lo es por propia elección y el que desea casarse se casa por propia elección.
Es decir, pero estos son situaciones que, sin duda alguna, yo soy optimista en este sentido, el tiempo irá poniendo las cosas en su lugar. ¿Eh? Incluso, a ver, esto de la ordenación o del acceso de las mujeres al ministerio, esto hubiera sido impensable en algunas iglesias europeas, hubiera sido impensable, por ejemplo, en el año 1910 o en el año 1920, ¿no? Y de hecho, cuando se iniciaron, hubo problemas porque había parte del clero que no lo aceptaba, ¿no? Incluso, pues, hubo hasta dimisiones por parte de algunos que decían: "Yo no, tolero que una mujer esté en este lugar". Bueno, son opiniones. Hoy ya no se ve de esa manera, aunque todavía siempre hay, lógicamente, quien piensa que las mujeres no deben acceder al ministerio. Pero bueno, eso es hoy esto se entiende más en este tipo de iglesias como una postura personal. Por supuesto, no hay ninguna doctrina que diga que las mujeres no deban ser, ni tampoco que obligatoriamente tengan que serlo. Es decir, en el testimonio del Nuevo Testamento encontramos que había hermanas en la fe que eran ministros y otras no. Dios las había llamado, ellas lo habían aceptado, la Iglesia lo había reconocido, que es como debe de ser. Estas cosas el tiempo las irá poniendo en su lugar. Sí, porque algo parecido también pasa dentro de la comunión anglicana. Hay diócesis, hay provincias que no admiten el orden a las mujeres, hay otras que solamente el diaconado, otras solamente hasta el presbiterado, pero Sí. como dices tú, poco a poco se va devolviendo algo que se quitó. Y como nos decía una hermana por acá, no es que los varones en la iglesia les devuelven en plan, en su misericordia, les dan la oportunidad a las mujeres. No, es que No, la no, iglesia en su conjunto lo va haciendo poco a poco, como dijo por ahí. efectivamente. Porque es regresar a la situación antigua y es regresar a la situación original, en la que no podía haber distinciones ni entre razas, ni judíos ni griegos, ni entre clases sociales, ni entre esclavos y libres, ni distinciones de sexo, ni hombres ni mujeres. O sea, la Iglesia estaba compuesta y está compuesta por personas, por seres humanos. Totalmente. Juan Mari, ya para finalizar, ya con la carta a los romanos, ¿qué indica la doxología final? Y para algunos de nuestros oyentes que no sepan el significado de la palabra doxología, digámosle qué es. Bueno, la doxología simplemente es una fórmula que aparece muchas veces en las epístolas de San Pablo y en otros escritos, ¿no? Y en las liturgias en las que se glorifica a Dios, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es normalmente la doxología que se suele llamar doxología trinitaria, ¿no? Bueno, San Pablo termina su epístola a los romanos en este capítulo 16, ya no menciona más nombres, ya no menciona más saludos, pero sí una doxología final, es decir, una glorificación a Dios en Cristo, ¿no? Y eso lo hace por una razón. No es la única vez que el único escrito paulino donde aparece una doxología. A veces incluso aparecen dentro del texto, no hace falta que sea al final. ¿eh? Y lo hace el apóstol porque el espíritu de glorificación a Dios, al Dios Padre que se ha revelado en Cristo, es algo que debe caracterizar siempre a la Iglesia universal, a la Iglesia en su conjunto y también a cada creyente, ¿no? Vamos a decir, por decirlo de una forma mucho más sintética, San Pablo entiende, y con él podemos entender nosotros también, que toda la vida de un cristiano, toda la vida de un creyente, ya sea hombre o mujer, ya sea de una raza o de otra, de una clase social o de otra, de un país o de otro, toda la vida de un cristiano tiene como finalidad fundamental la glorificación de Dios. Es decir, nosotros glorificamos a Dios a lo largo de toda nuestra vida. Lo glorificamos por el hecho de estar vivos, lo glorificamos incluso en nuestra muerte, porque la muerte de un creyente es la muerte de alguien que sabe que va a tener un encuentro directo con su Señor. Lo glorificamos en nuestros actos, lo glorificamos en nuestras palabras, ojalá siempre, ¿verdad? A veces ni nuestros actos ni nuestras palabras dan gloria a nadie, pero bueno, la vida del cristiano debe ser una vida de glorificación a Dios. Por eso el apóstol concluye de esta manera, porque digamos que de esta forma, de este modo, lo que hace es colocar el colofón a la epístola. Es decir, San Pablo se había presentado, luego había presentado, hemos visto lo que era el indicativo de la salvación, esos temas tan importantes, como era la justificación, en fin, como era la concepción exacta del valor que tiene la ley, todas estas cosas. Luego
aquellos capítulos tan extraordinarios, ¿no? Del destino de Israel, qué iba a pasar con Israel, la gran preocupación del apóstol. Luego el imperativo de la salvación, vale, puesto que estas cosas son así, ¿cómo debemos actuar como cristianos? Y ahora los saludos finales. Bueno, pues San Pablo pone la guinda en el pastel diciendo que está poniendo esta doxología para decir de todo lo que hemos dicho antes. El resumen es este: hay que glorificar a Dios siempre. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Finalizamos pues con esta doxología de la que hemos estado hablando en esta parte final y con la que se despide San Pablo. También nosotros despedimos este tiempo de reflexiones, de meditaciones en torno a esta maravillosa carta a los romanos, agradeciéndoles a todos aquellos hermanos que nos hacen llegar sus reacciones, también aquellos hermanos que van estudiando la Biblia junto con este programa en sus grupos de oración, en sus grupos de crecimiento, en sus parroquias, en sus iglesias. Muchísimas gracias también a los hermanos que utilizan estos audios para retransmitir este espacio en otras radios también cristianas, amigas. Muchísimas gracias. Les damos el pequeño avance, Juan Mari. Sí, si Dios quiere, a partir del miércoles próximo, bueno, pues la costumbre que tenemos desde hace ya años, ¿verdad? Es un libro del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, uno del Antiguo, uno del Nuevo. Ahora hemos visto ahora la epístola a los Romanos. El anterior había sido el libro del Levítico, que era del Antiguo Testamento. Pues ahora volvemos, si Dios quiere, al Antiguo Testamento, con un libro que es interesante, que es Números, el libro de los números. Ahí tenemos el avance exclusivo para nuestros oyentes en este momento. El próximo miércoles iniciaremos las meditaciones en torno al libro de los números. Como ya nos están indicando algunos hermanos aquí en nuestro WhatsApp, van a comenzar su lectura para irse preparando y también disfrutar, como dicen nuestros oyentes, disfrutar de la lectura y también enriquecer sus conocimientos en torno a todos estos libros que vamos tocando aquí en el programa de la Palabra Hoy. Como siempre, agradecemos con el corazón a nuestro querido hermano, el reverendo Juan María Tellería, por este tiempo que nos dedica, por estos conocimientos compartidos también con nosotros. Nuestros oyentes también lo agradecen muchísimo. Así que, Juan Mari, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a los equipos, gracias a nuestros amigos oyentes, gracias a todos los que están haciendo, y de verdad, y muy bien, con sus aportaciones, este programa. Totalmente. Así que, queridos oyentes, también recordarles que en aproximadamente 30 minutos estará disponible el vídeo de la grabación de esta emisión de hoy. La tendrán disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí hay un apartado propio para la palabra hoy y luego también hay un subapartado para cada uno de los temas que vamos tratando, una lista de reproducción con todos los temas, y ahí tienen de forma ordenada todos los 7 estudios anteriores que hemos tenido en torno a la carta a los romanos. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Firmes adelante, pues desde la fe.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.